Hachnib olal titulaklesh tumen talesh abuyesh letzikbal behla teneki makshaningwol oitaweteleche tumen umpeba kinwaike kunos ben kuntiku tu kulietelupuksik almak. Muchas gracias por la invitación que se me hizo para estar aquí con ustedes. Gracias al doctor Álvaro Reyes Toskin por esta invitación y por esta oportunidad que se me da en la universidad. Gracias a cada una y cada uno de ustedes por estar aquí, por acompañarme a conversar, a discutir algunos temas que se nos hace relevantes desde la península de Yucatán. Gracias a la juventud me anima mucho ver que hay juventud aquí, hay mucha juventud y algunos ya somos los de la tercera juventud y está muy bien. Yo estuve dando clases en preparatoria y en licenciaturas también allá en Yucatán. Yo soy maya, de la península de Yucatán. Yo vivo en un pueblo que se llama Buxots, que debería llamarse Buxots, pero alguien lo escribió mal y se llama Buxots. El pueblo originalmente significa la casa del murciélago, porque allá en Yucatán seguramente ustedes saben que tenemos algunos espacios de agua que llamamos cenotes, que en maya les decimos tzonot, y bueno, muchas veces los cenotes son así a flor de tierra, pero en otras ocasiones son así de cueva, y los murciélagos lo han agarrado para vivir ahí, y entonces unos campesinos que buscaban agua para sostenerse en ese espacio donde hacían milpa, encontraron una cueva y entraron a explorarla y vieron que hay murciélagos en ese lugar que es un cenote y le llamaron así la casa del murciélago, que eso sería el nombre de mi pueblo. Otra cosa importante que consideramos en Yucatán, la mayoría de los que vivimos en Yucatán y somos mayas, conservamos nuestros apellidos en maya. Yo, por ejemplo, tengo como apellidos Uc, el paterno, y Be, el materno. Uc significa 7, o sea, el número 7, y Be es camino. Así que si se traduce al español sería 7 caminos. Y bueno, pues como dijo el doctor Álvaro Reyes hace un momento, yo escribo algunas cosas que le llaman poesía. No sé si es poesía realmente, pero me gusta escribirlo. Escribo algunos textos que les llaman cuento o narrativa, y bueno, pues he tenido la suerte de ganar 7 premios en literatura, en lengua maya, a veces con traducción al español, y estoy muy contento de estar aquí para compartir con ustedes algunas experiencias que hemos vivido, principalmente sobre cómo abordamos o cómo empezamos nuestro caminar en esta ruta que se llama pues literatura, la creación literaria. Cómo empecé a escribir. Algunos me han preguntado, pero ¿cómo es que se te antojó escribir poesía y cuento y novela? Pues no fue así como si dijéramos, me acosté a dormir y soñé muy bonito que voy a ser escritor. No pasó eso. Tampoco fui de los muchachos que ya en secundaria comenzaron a escribir poesía a sus novias, a sus novios,
Tampoco pasó eso conmigo. Me hubiera gustado, tal vez hubiera sido una bonita experiencia, pero no pasó. De hecho, ya bastante grande aprendí a hablar un poco el español. Yo crecí en un pueblo donde la mayoría eran campesinos mayas. Mis papás fueron monolingües, no hablaron español, así que yo pues desde muy pequeño comencé a escuchar la lengua maya y comencé a hablar pues en maya, y así pasó mucho tiempo hasta que en la escuela primaria medio aprendí algunas cosas en español, porque yo no terminé la primaria cuando tenía yo la edad de quienes terminan la primaria. Mi papá decía una cosa que creo que en parte tiene razón. Él decía, eso de estudiar no es bueno para nosotros, decía, porque muchas personas cuando estudian mucho abandonan su pueblo y se van a las ciudades y ya no regresan. Muchos de nuestros hijos nos abandonan por un trabajo porque ahí les van a pagar a lo mejor, o quién sabe por qué, pero cuando salen de la escuela abandonan su pueblo. Pero además ahí donde van, buscan un trabajo en donde algunas veces los humillan por los empleadores, por los patrones. Y muchas veces los patrones cuando despiertan tal vez tuvieron una pesadilla y el primero que se les atraviese lo regañan y lo humillan. Eso es lo que a veces corre como suerte un trabajador. Y entonces yo no quisiera que ustedes hagan eso. Ustedes solo van a ir a la escuela y van a aprender a escribir su nombre y a medio leer, y regresamos a la milpa. Porque en la milpa es donde aprendemos a producir nuestra comida. Y la persona que sabe producir su comida es una persona que puede presumir su propia libertad. Nadie te puede venir a humillar si tienes algo para comer. Y la milpa nos da maíz, nos da frijol, nos da calabaza, nos da chile. Bueno, todo lo que siembres en la milpa, que tradicionalmente se siembra 60 tipos de semillas en la milpa, pues eso nos da de comer y nos garantiza nuestra libertad. No puede venir alguien a humillarnos porque esa persona nos paga. No nos va a venir a humillar, tenemos algo para comer. Eso era el pensamiento de mi papá. Somos 5 hermanos, yo soy el menor, y entonces comencé a trabajar en la milpa también. No terminé la primaria y pues me gustó mucho realmente, porque sin hacer conciencia de eso, mucho más tarde, descubrí que la milpa es también una universidad, o tal vez es la mejor universidad, porque en la milpa aprendimos a vivir, y en muchas universidades no se le enseña a uno a vivir, se les enseña otras cosas, pero muchas veces no a vivir. En la milpa nos enseñan a producir nuestra comida y a enfrentarnos a la vida realmente como debe uno vivir en dignidad. Pero la milpa nos enseña, por ejemplo, a distinguir colores. En la milpa vimos que hay épocas cuando comienza a caer la lluvia. Sí. Muchas gracias. Cuando empieza a caer lluvia, nos damos cuenta que el monte o la selva comienza a hacerse verde.
y hay un matiz de verdes. Nos gusta mucho ver cómo cambia de vestido ese monte, esa selva. Y de repente, cuando el otoño, cuando termina el tiempo de lluvias, los árboles comienzan a tirar sus hojas y se desnudan. Y al desnudarse, encontramos sus misterios. De repente llega la primavera y vemos cómo se llenan de flores amarillas, rojas, blancas, moradas, azules, y caminamos esas vereditas llenas de florecitas y nos genera alegría, y como decía aquí el doctor hace un momento, nos hace sentir bonito. Y cuando uno siente bonito, también se le antoja pensar, ¿por qué siento esto que siento? Y entonces la milpa nos enseña a filosofar. Algunos creen que en la escuela se aprende a filosofar. Nosotros aprendimos, los mayas aprendimos a filosofar en la milpa. Pero no solo eso, sino aprendimos también que hay peligros. Nos decía mi papá cuando estábamos chapeando o limpiando, arrancando las plantas que no deben estar ahí. Fíjense bien cuando metan la mano entre las hierbas, porque hay ciertos peligros, nos dice. Hay una plantita que se llama poposh en maya, no sé cómo se llama en español. Yo repito, no aprendí mucho el español hasta hoy. Sé el nombre de las plantas en maya, pero no en español. Pero es una plantita que si se te pega, te pica, pero con ganas, que se te quita la hueva o se te quita, no hay de otra. Entonces, si de repente metimos la mano y está ahí el poposh, te va a picar y entonces te motivas a trabajar más. Pero hay otros peligros, están las culebras, por ejemplo, están las víboras de cascabel, que son muy venenosas. Aprendimos que hay riesgos ahí. Aprendimos también a medir, aprendimos matemáticas también ahí, porque cuando vamos a hacer la milpa tenemos que cuadrar en mecates de a 20 metros cuadrados, y teníamos que hacer nuestro propio método de medir, que le llamamos hualache, que es una vara larga, y lo vamos midiendo. Ahí aprendimos muchas cosas, pero aprendimos más cosas bonitas, como por ejemplo, allí en la milpa aprendimos a convivir con los pájaros. Cuando era época de cosecha, venía una gran cantidad de pájaros, y los pájaros cantaban, y curiosamente nos dimos cuenta que eso que dicen que es canto, o tal vez es una burla, o es un chiste, no sé qué hacen realmente, pero se convierte esos sonidos en nuestra propia lengua maya. Por ejemplo, el gavilán, cuando está planeando, dice y en maya el gavilán se llama porque así dice. Entonces el maya es onomatopéyico, y muchos de los sonidos de los pájaros, hay uno que le decimos chel, y les llamamos así porque cuando comienzan a hacer ruido dice chel, 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 y pues es chel. Y así creo que aprendimos hasta a comunicarnos con los pájaros, aprendimos a comunicarnos con los animales. Pero no solo eso, aprendimos a encontrarnos, a conocer y a trabajar juntos con eso que los antropólogos llaman dioses, que ya nos dijo aquí el doctor, efectivamente que no son dioses. Nosotros les llamamos nuestros padres y madres creadores. Aquellos que en el Popol Vuh nos dicen que cuando era el origen de todo, que no había nada, no había árboles, no había sol, no había luna, solo un silencio y aguas
tranquilas, y en medio del agua, en la oscuridad, estaba Tepeu y Gucumatz. Así empieza el Popol Vuh. Entonces, allí es el lugar donde nosotros aprendimos a vivir, a sembrar, a cosechar, a producir y a reproducirnos también. Y así pasaron mis primeros 18 años de vida. Fui campesino hasta mis 18 años de vida. ¿Qué significa eso? Simple y sencillamente aprendí a sentir algo que muchos jóvenes crecen en la ciudad que nunca han sentido: esta relación amorosa con la naturaleza. Esta relación amorosa es una experiencia que no se puede transmitir hablando. O sea, uno lo puede entender, lo puede contar bien y se puede comprender, pero es una cosa entenderlo y es otra cosa sentirlo. Y cuando uno crece en un ambiente cercano al otro, a la otra, nace un cariño en esa relación. Es así como cuando una persona adopta a un niño o una niña y lo educa, lo crece amorosamente. El niño o la niña crece diciéndole mamá y papá, aunque no sean sus papás, y nace un cariño verdadero. Así nos pasa entonces con los pájaros, así nos pasa con los animales, así nos pasa con las plantas, porque también las plantas son vida. El viento es vida, la lluvia es vida, y los tratamos como nuestros padres creadores, como nuestras madres creadoras. De hecho, en maya nosotros tenemos este término Yumtzil, que significa padre primero, padre y madres primeros. Y para nosotros, la lluvia, eso que lo dicen los antropólogos, el dios Chak, una vacilada de ellos, ¿verdad? Algo tienen que escribir para que les paguen, pero está bien, chambean. Entonces, no son el dios Chak. Para nosotros es Yum-Chak. Luego está Yum-Ik y luego está Yum-Kash. Son los tres padres y madres creadores con quienes nos encontramos ahí en la milpa. En síntesis, para no quedarme mucho tiempo en esta parte, en síntesis, a los 18 años de vida de una persona campesina que está haciendo este trabajo, ya es una persona marcada por un cariño por la naturaleza, por la tierra, por la lluvia. Ya es parte de ese ser, ya es un sentir con el que va a vivir el resto de su vida. Pero además no es así como el ex, que bueno, nos divorciamos y la que sigue o el que sigue, ¿no? Sino aquí se mantiene una relación a pesar de que uno deja de ser campesino todos los días, pero esa relación que uno tiene con la lluvia, con el viento, con la tierra, con el monte, es una relación que se mantiene en el corazón, se mantiene en el pensamiento, se mantiene en la memoria. Y bueno, el caso es que a mis 18 años, por cuestiones del destino, que a lo mejor en otro día se los comento, me fui a la ciudad de Mérida a estudiar, allá un poco mi rebelión frente a lo que decía mi papá. Me fui a estudiar, pero yo ni sabía a qué me estaban llevando. Me dijeron que era un lugar donde voy a aprender muchas cosas, y ni sabía si es el lugar donde tenía yo que estudiar, pero me llevaron a un seminario presbiteriano, protestante. Y bueno, pues cumpliendo con todas las reglas que pide el seminario, que tiene que ver con hacer la primaria, la secundaria, la preparatoria, para que luego le puedan dar a uno la licenciatura, pues hice todo eso. Hice mi primera licenciatura en teología. Y después me invitaron a trabajar en la traducción de la Biblia a la lengua maya. Y estuve trabajando
como 2 años en la traducción de la Biblia, con un equipo grande como de 30 o 40 traductores, y pues fue una experiencia maravillosa, porque bueno, finalmente yo hablo bien la lengua maya porque es mi lengua materna, y nunca lo había dejado de hablar, nunca lo he dejado de hablar. Y bueno, pues en el seminario pues me dieron conocimientos de griego y hebreo, porque son las lenguas en las que se escribió la Biblia. Aprendí a leer griego y hebreo también, y bueno, pues comenzamos a traducir la Biblia. Después de eso me invitaron para hacer algunos estudios en otro lugar. Me fui a Costa Rica a hacer algunos estudios, y después hice una licenciatura en educación. Pero ¿qué importancia tiene esto? ¿Por qué estoy contando esto? Lo cuento porque parece que es una ruptura entre mis primeros 18 años de vida con lo que siguió. Y lo que siguió fue una situación complicada porque en el seminario una de las cosas que nos dijeron: aquí ustedes van a dejar de ser indios y van a ser líderes espirituales de la iglesia. Y claro, una de las cosas que le enseñan a uno en el seminario es cómo manipular a las masas. Y bueno, pues en materias como homilética y hermenéutica son importantes, y pues aprende uno a hablar con la gente. Eso técnicamente es interesante. Pero cuando me doy cuenta de las cosas que estaban pasando en el país, justamente porque me encuentro con una corriente teológica allá en Centroamérica, allá en Costa Rica, y esa corriente me llamó poderosamente la atención y me cambió la vida. Esa corriente se llama teología de la liberación. La teología de la liberación es un método que cuestiona a la misma teología, cuestiona la teología dogmática, cuestiona la teología opresora, cuestiona las teologías llamadas de la prosperidad, y me parece que es una teología bastante propia para quienes estamos abajo y para quienes hemos sufrido vejaciones, pobreza, despojos, humillaciones e injusticias. Entonces, esta teología, como dicen los hermanos chiapanecos, la teología de la liberación es tan generosa que nos libera hasta de la teología. Y eso fue lo que pasó. En los 90, pues, cuestionándome con muchas cosas como es propio de la teología de la liberación, pues primero renuncié a la iglesia y después renuncié a la fe cristiana, y me regresé a retomar mi fe como maya, como campesino maya, y como hijo de una comunidad maya. Me regreso entonces a lo mío, a beber el agua de mi propio pozo, como decimos los mayas. Y es así como entonces comienzo a recorrer toda la península de Yucatán para ir hablando con los ancianos, con las ancianas, con los campesinos, con las mujeres que trabajan en la comunidad, con los niños que escuchan a sus papás contarles historias. Y entonces comienzo a trabajar en una cosa que le llaman defensa de los derechos humanos, particularmente los derechos indígenas. En ese tiempo, como el 89, 90, aparece un documento muy importante a nivel internacional que se conoce como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. ¿Qué tiene de importante este documento? Bueno, este documento, por primera vez después de 500 años de conquista y colonización, reconoce algunos derechos de los pueblos
originarios. Y una de las cosas importantísimas que dice en su artículo 6 y 7, que los pueblos originarios tenemos el derecho de que nos pregunte el Estado si puede o no hacer ciertos trabajos de que eso que le llaman desarrollo en nuestro propio territorio. Es decir, nos tiene que consultar. Pero nosotros hemos visto que los gobiernos no consultan, y a los indios menos, a los pueblos originarios menos. Entonces, tomamos este documento y comenzamos a ir de comunidad en comunidad para hablar con la gente y decirles: oye, ¿les han consultado a ustedes alguna vez? No, pero es una ley, es un derecho, y México lo ratifica. Entonces, lo que México ratifica se convierte también en una ley. Y decimos, pues es una ley en México y lo tenemos que exigir, se tiene que cumplir. Y entonces fuimos trabajando en procesos de justicia. Muchos indígenas estaban en la cárcel, muchos mayas injustamente estaban en la cárcel porque es deporte del gobierno buscar chivos expiatorios y meterlos al bote. Entonces fuimos haciendo como organizaciones de derechos humanos. Yo fui traductor en muchos casos de justicia a gente que estaba en la cárcel inocentemente solo porque no podía hablar español, pues le achacaban cualquier tipo de culpa y lo metían al bote. Y bueno, fuimos trabajando en este tipo de cosas hasta que aparece un evento continental que me marca la vida, y es donde creo que incursiono políticamente por primera vez en mi estado. Este evento se conoce como 500 años de resistencia indígena, negra y popular, 1992, 12 de octubre de 1992. Entonces, en ese tiempo yo participé en muchas reuniones, en muchos foros, en muchas marchas, y en una resistencia con los pueblos de América Latina. Venimos aquí a la Ciudad de México a caminar, pues muchos capitalinos no nos quieren, ya regresaron los sucios aquí a cerrarnos las calles, nos decían. Pero bueno, ¿qué más tenemos que venir a decir que están violando nuestros derechos? Y caminamos mucho en esta ruta de la defensa de nuestros derechos como pueblos indígenas, como pueblos originarios. 2 años después viene el alzamiento zapatista, el 1 de enero de 1994, y bueno, nos sumamos entonces al Congreso Nacional Indígena, seguimos de cerca los diálogos de San Andrés, la Rainzar, de donde viene este compañero, y entonces políticamente comenzamos como a crear un granero, donde están las semillas de la resistencia, donde están las semillas del dolor, pero también donde están las semillas de la esperanza. Y comenzamos a trabajar en nuestras comunidades sobre este pensamiento nuestro, que es nuestra identidad, la importancia de seguir hablando maya y de contestarnos la pregunta: ¿qué es ser maya el día de hoy? ¿Qué significa ser maya el día de hoy? Nos dimos cuenta que el gobierno habla de los mayas, claro que habla de los mayas, pero los mayas que están en el museo, y invita a los turistas para que vengan a conocer Chichén Itzá, claro, porque Chichén Itzá no se defiende, ahí están un montón de piedras allá nada más, y le toman fotos y traen a Elton John a hacer su show allá, pero tal vez la gente no sabía que todavía existimos los mayas. Lo curioso es que muchos turistas llegaban y dicen: qué lástima que se extinguieron los mayas. ¿Cómo que se extinguieron? No chinguen, aquí estamos. El caso entonces es que comenzamos a decir en nuestras comunidades:
tenemos que salir a las calles, tenemos que comenzar a levantar la voz, tenemos que comenzar a organizarnos y tenemos que comenzar a manifestar nuestro pensamiento, nuestro corazón, nuestro caminar, para que también respeten nuestros derechos. Si no, pues no nos van a respetar. Eso estábamos andando allá en la zona maya de Quintana Roo, alrededor de un municipio que se llama Bacalar, y comenzamos a enfrentarnos a una situación que se conocen a día de hoy como megaproyectos. Esos megaproyectos, pues nosotros la verdad es que ni idea teníamos de qué onda con eso. Nosotros lo único que estábamos haciendo es fortalecer nuestra identidad como pueblo maya. ¿Qué es nuestra identidad? ¿Qué significa ser maya? ¿Cómo mejorar el hablar nuestra lengua? ¿Cómo defender nuestro derecho? Y resulta que llega una de estas empresas grandotas y de la noche a la mañana arrasa 500 hectáreas de selva. Y cuando hablamos de selva, estamos hablando de una selva de 200 años o de 300 años. Y bueno, de la noche a la mañana, donde cantaban los pájaros, donde corría el venado y el jaguar, había un ruidoso silencio porque las maquinarias habían devastado esas 500 hectáreas. Y entonces dijimos, pero a ver, ¿eso aquí? ¿Permiso de quién entraron? Y por primera vez escuchamos la palabra Monsanto. No sé si han oído hablar de Monsanto. Hoy Monsanto Bayer, pues es una empresa muy grande que siembra soya transgénica. Y pues para eso quería pues tumbar y quemar y destruir 500 hectáreas. Y pues sembraron soya y luego supimos que es transgénico, pero además el problema que tenemos en las comunidades es que la mayoría de la gente no habla español, sino habla maya. Bueno, hablan un español que los antropólogos llaman instrumental, que sirve solamente para comunicarse en lo básico, pero no es así que digan que hablan un español. Entonces, este tipo de problemas pues no quedó allá, no fueron 500 hectáreas, luego otras 500, luego otras 500. En fin, nos dimos cuenta que ya habían como 5,000 hectáreas tiradas y nadie quiere hacer caso. Nosotros vamos al comisariado ejidal, vamos al presidente municipal y dicen, no, yo no me meto en esas cosas, yo no sé, es orden de arriba, es inútil, tienen apoyo del gobierno. Y no, nadie nos daba razones. Pero no podíamos seguir permitiendo esto, porque esto, primero, acaba con los espacios para hacer milpa, porque es un monocultivo de soya. Acaba con los animales, acaba con los pájaros. Si encuentra cenotes, los tapa. Y es otra gente, además, ni siquiera es gente de esta ruta, son un grupo de gente que le llaman menonitas, seguramente han oído hablar de ellos también. Unos güeros altotes con sus overoles. Y eran gente que usaba Monsanto y además rociaban con unas motobombas, unos líquidos para hacer crecer más rápido y para matar los insectos de su plantación, unas motobombas para fumigar, y esa fumigación alcanzaba un montón de apiarios que teníamos allá y mataba millones de abejas. Entonces, este tipo de cosas nos preocupó mucho y comenzamos entonces a organizarnos y decir, pues no podemos seguir permitiendo esto.
y comenzamos a judicializar los casos. Significa que comenzamos a presentar amparos en contra de estos proyectos. Y sí, eran tiempos difíciles. Primero era gobierno del PRI, luego del PAN, y luego otra vez el PRI. Sin embargo, ganamos algunos amparos, porque si bien es cierto que era tan difícil de ganar un amparo, logramos ganar varios amparos y logramos detener mucho despojo que se estaba haciendo en ese tiempo. Y en esa ocasión, los 3 gobiernos de la península de Yucatán, Campeche y Quintana Roo, hicieron un proyecto peninsular que le llamaron ASPI, es decir, un acuerdo sobre el cuidado de la naturaleza. Se llama Acuerdo por la Sustentabilidad de la Península de Yucatán. Entonces, el resumen de eso es ASPI. Esos gobiernos se pusieron de acuerdo para llevar a cabo un proyecto, y nosotros nos dimos cuenta que es un proyecto devastador que iba a entregar también la península a grandes empresas para esto que llaman desarrollo. Y entonces nosotros dijimos, pues no, esto no lo podemos permitir. Es más, ellos presumieron este proyecto en una cosa que se llama COP, que seguramente ustedes han oído, que organiza las Naciones Unidas, que es cooperación de las partes sobre el medio ambiente. Esa vez se hizo en Cancún y bueno, allá en Cancún pues presentaron este proyecto. El caso es que nosotros pusimos un amparo contra ese proyecto, y pues afortunadamente tuvimos un abogado aquí de la Ciudad de México que nos estuvo apoyando mucho y de manera gratuita además. Entonces hubo un proceso muy largo, pero finalmente ganamos ese amparo. Es curioso porque lo ganamos de esta manera. Resulta que cuando nosotros fuimos a presentar el proyecto, el juez nos dice, porque yo y un compañero más fuimos al juzgado, y nos dice: ustedes necesitan 2 cosas para que pues el amparo pueda proceder. Necesitan mostrar que están afectados directamente en su terreno, y necesitan mostrar que de verdad son mayas. ¿Y eso cómo se hace? Pues me tienen que traer papeles. Y yo le digo: señor, pues usted no me está viendo que soy maya. Me dice: pero yo no soy médico, no trabajo con cuerpos, yo trabajo con papeles. Y bueno, salimos un poco decepcionados, y le dijimos a nuestro abogado que necesitamos una cosa que se llama interés jurídico e interés legítimo, es el término técnico que usan. Y dice: bueno, vamos a buscarlo. Revisen ustedes qué es lo que tienen allá. Le digo: pues que no tenemos nada. Hagan el intento. Pues nosotros nos fuimos a diferentes oficinas a pedir, oficinas del gobierno, municipales, estatales, para pedir que nos den una constancia donde diga que somos mayas. Y en cualquiera de las dependencias nos dijeron: no damos ese tipo de documento. El único documento que te podemos dar es que hablas maya. Si pruebas que hablas maya, te podemos decir: Pedro Uques habla de maya. No, pero eso no es lo que me están pidiendo allá. Pues no damos ese documento. ¿Y cómo le vamos a hacer? Pues nuestro abogado insistió y nos dijo: revisen allá entre sus papeles alguna cosa que tengan. Curiosamente, yo había ganado un premio de poesía y el gobernador del estado había firmado el diploma que me dieron, donde dice: Pedro Ucbe es maya y ganó el concurso de poesía en lengua maya. Y le digo a mí: esto es lo único que tenemos. Ya lo chingamos, nos dijo, con eso. Y de verdad lo chingamos, con eso ganamos. Y fue una experiencia interesantísima, porque
después de 2 años de desgaste, ir y venir y jalar aquí, allá, todo lo que ustedes se puedan imaginar, el sacrificio de mucha gente de sacarlo de la comunidad, llevarlo al juzgado para firmar, todo tipo de cosas, pues finalmente lo ganamos. Bueno, eso es apenas uno de los proyectos que no voy a alargar mucho esto porque luego no voy a terminar. El problema de los que estudiamos teología, agarramos el micrófono y no los queremos soltar luego. El caso es que vino otro megaproyecto que nos afectó, que se llaman granjas porcícolas. Las granjas porcícolas son enormes chiqueros, enormes pues casas donde crían cerdos. Hay 250 granjas en Yucatán y cada granja tiene una producción de 100,000 cerdos al año. Imagínense, pero además el problema es que tienen que usar mucha agua. Instalaron las granjas sobre los cenotes y usan el agua del cenote para limpiar los chiqueros y después tiran el agua el agua sucia que ya limpió los chiqueros, lo tiran otra vez al cenote. Imagínense el daño que estaban ocasionando. Y bueno, otro problema. Y sobre el agua, como si esto fuera poco, el gobernador del estado de Yucatán acaba de aprobar un proyecto de la cervecería Heineken para que se establezca en Canacín, a las espaldas de Mérida, para hacer allá su empresa y producir cerveza. ¿Dónde están los cenotes? Justamente. Eso es el segundo proyecto. El tercer proyecto fueron los parques eólicos y fotovoltaicos. Pues llegaron también esta empresa Iberdrola de España, comenzó a agarrar territorio maya y comenzó a construir sus parques eólicos y fotovoltaicos. Igual de repente 500 hectáreas, 1000 hectáreas, 2 hectáreas para construir parques eólicos y fotovoltaicos. Luego vinieron las inmobiliarias. Las inmobiliarias comenzaron a buscar dónde hay espacios atractivos para su desarrollo. Por ejemplo, manchones de selva, cenotes, zonas arqueológicas, y donde hay eso, construye grandes hoteles y grandes restaurantes para jalar el turismo. Y también es un despojo. Pero no nos habíamos dado cuenta que venía lo peor. Además, en nuestro nombre. Llega este gobierno que le dicen de la transformación, que seguro sí lo es, ya somos más pobres, más jodidos. El caso es que viene y anuncia que va a hacer un tren. Y para terminar de joder le pone Tren Maya. Y nunca nos preguntó si lo podía hacer. Pero además en nombre de la izquierda. Y además sus principios es no mentir, no traicionar y no robar. Entonces cuando viene esto, comienzan a construir el tren y no hubo consultas. No se hicieron consultas. Hubo reuniones en algunos lugares, pero no fueron consultas, porque las consultas tienen características que es importante tomarlas en cuenta. Se tiene que hacer previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe. Ninguna de estas características se cumplieron. Entonces no es consulta. Pero dijimos, está bien, vamos a demandar, vamos a meter unos amparos, como hacíamos. ¿Saben qué hizo el presidente? Hizo un decreto de que esos proyectos son de seguridad nacional y frente a eso ningún amparo es válido. Entonces vino y arrasó 20 millones de árboles. No sé si han visto una entrevista que le hizo Carmen Aristegui, donde le preguntan, ¿no va a tirar ningún árbol? Y dijo, ninguno. De verdad, ninguno. Lo digo como 5 veces. Claro, no tiró ninguno, tiró 20 millones. Encontraron cenotes, hay más de
de 150 cenotes solamente en el tramo 5, que fueron tapados, les tiraron basura y nieve seca y les pusieron una capa de cemento encima. Hay otros que perforaron para los pilotes y lo forraron con metal y todo el metal se está pudriendo dentro del agua. Ahí están. Pero además vino algo peor. Entró el narcotráfico en las comunidades y vino las ejecuciones, los levantones y la inseguridad, la violencia contra las mujeres, la violencia contra las familias, el desplazamiento de la gente que ya no puede vivir allá porque perdió su tierra y se va en las faldas de las ciudades a sobrevivir. Y bueno, ¿cómo quedamos frente a todo esto? La península de Yucatán comienza a sufrir una situación lamentable porque se vuelve realmente indefensa. Los pueblos mayas, como me pregunta mucha gente, me dice, ¿de verdad no hubo beneficios que trajo el tren? Le digo, sí hubo muchos beneficios, pero beneficiaron a los de siempre, beneficiaron a los empresarios. Los que llevaron las pérdidas somos nosotros, los pueblos mayas. Y yo he dicho que el tren mal llamado Maya es un proyectil en el corazón de nuestros pueblos. Entonces, después de esta introducción voy a empezar mi tema. No es cierto, ya voy a terminar. Entonces, frente a esto, comenzamos a pensar cómo vamos a resistir. Y una de las cosas que se me antojó como resistencia es volcarme a la literatura. Es cuando empiezo a escribir poesía, cuando comienzo a escribir cuentos, novelas, y entonces, por eso, la poesía que yo escribo es una poesía de resistencia. Yo no me inspiré como muchos otros en los poemas de Amado Nervo, que son cursis. No me da tiempo de ser cursi, pero me parece que una de las personas que me inspira a escribir es justamente Miguel Hernández, no este Miguel, el español, el Miguel español que le mencionaron hace un momento. Ese poeta tiene maravillosos poemas de crítica, bien chéveres, y por eso algunos que me critican y me dicen, es que Pedro no escribe poesía, escribe panfletos. Le digo, oye, date una vuelta y lea a Miguel Hernández, a ver qué te dice. Entonces, todo lo que yo escribo tiene que ver con la resistencia de cómo siente mi pueblo, cómo soñamos, cómo nos esperanzamos, cómo nos agrupamos, cómo nos organizamos, cómo hablamos, cómo vestimos, cómo nos amamos también. Claro que hablamos del amor, no desde la perspectiva occidental. Y una de las cosas importantes que ha pasado es que la poesía, cuando vamos a las comunidades y leo en lengua maya a la gente maya, es emocionante mirar cómo se alegran, cómo se entristecen, cómo se esperanzan y cómo vibran. Pero es poesía maya. No solo es poesía en lengua maya, sino es poesía maya. Porque la poesía occidental, pues es otra cosa. Yo digo, ellos tienen sus propios vibradores. Nosotros tenemos la poesía maya. Muchas gracias.